Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles por qué el gran escritor Mario Vargas Llosa el año pasado, finales, se hizo dominicano. Adoptó la nacionalidad dominicana, que le entregó con todos los honores el presidente de ese país, el señor Abinader. Yo creo que es por un tema de dinero, por un tema de impuestos. A ver, ¿por dónde comienzo? Hace poco más de 5 años, a fines de 2018, cuando Vargas Llosa era residente fiscal en España, país del cual, por cierto, es ciudadano, y cuando vivía en la casa de la socialité Isabel Preisler, los inspectores tributarios españoles de la agencia tributaria le notificaron al gran escritor de que le debía a Hacienda, o sea, al fisco español, poco más de 2 millones de euros, 2.1 millones de euros. Vargas Llosa y sus abogados se negaron a pagar la suma aparentemente adeudada de 2.1 millones de euros y dijeron que la agencia tributaria, los inspectores de impuestos, se habían equivocado, que habían hecho malas cuentas. Entonces, para que el proceso no entrase en una fase ejecutiva de cobranza, Vargas Llosa siguió el consejo de sus abogados y le entregó a Hacienda Española, al fisco español, como hipoteca su lujoso apartamento en la calle Flora, en el casco histórico de Madrid, en la zona de Ópera. Un apartamento de 280 metros cuadrados que seguramente vale más que la suma que Hacienda Española le quiere cobrar o le quería cobrar a Vargas Llosa, 2.1 millones de euros. Probablemente ese apartamento de Vargas Llosa vale el doble. Y él se había quedado con esa propiedad cuando se divorció de su esposa y su prima hermana Patricia. Muy bien, entonces, en ese punto quedó suspendido el proceso. Por un lado, el fisco español, los inspectores de Hacienda, diciéndole a Vargas Llosa, pague usted 2 millones de euros, 2.100.000 euros. Por otro lado, Vargas Llosa diciendo, no, han hecho mal los cálculos, se han equivocado en las cuentas, yo no debo nada. Pero, para suspender el proceso, entrego como hipoteca las escrituras de mi piso en la calle Flora. Yo no sé cómo ha avanzado ese proceso. Yo no sé si al final los inspectores de impuestos, el fisco español, se han cobrado la deuda alegada, quedándose con el apartamento de Vargas Llosa. Yo no sé si Vargas Llosa ha triunfado, ha prevalecido y ha demostrado que no debe nada. Desde luego, yo deseo que ocurra lo segundo, que el fisco español le dé la razón a los abogados de Vargas Llosa y que él no tenga que pagar nada, y que recupere su piso, su apartamento que ha entregado en hipoteca. Así las cosas, uno se pregunta por qué los inspectores de impuestos, que donde quiera que trabajen son siempre un poco odiosos, ¿no?, encontraron esa supuesta deuda en Vargas Llosa. Yo creo que tiene que ver con Holanda. Creo que tiene que ver con Holanda y en particular Ámsterdam, que en los últimos años se han convertido en una suerte de paraíso fiscal europeo. Y voy a explicar por qué. A ver, el apartamento que el propio señor Vargas Llosa entregó como hipoteca al fisco español no está a nombre de Vargas Llosa. Está a nombre de una sociedad legalmente constituida en Holanda. Una sociedad llamada, y no sé por qué, Jurema BV. B de Barcelona, V de Viena. Jurema BV. Esa es una sociedad holandesa. Esa es una sociedad que la agencia literaria Balcells, que administra los dineros de Vargas Llosa hace casi medio siglo, constituyó en Holanda una sociedad anónima, te cuesta más o menos 45.000 euros si la quieres constituir en Holanda,
una sociedad limitada te cuesta poco menos de 20.000 euros, 18.000 euros. Y esa sociedad, propietaria del piso que Vargas Llosa entregó en hipoteca a Hacienda Española, pertenece a Vargas Llosa. Él es el accionista mayoritario de la sociedad anónima Jurema BV, registrada en Holanda. ¿Por qué la agencia Balcells y Vargas Llosa han puesto todo, casi todo lo que tiene Vargas Llosa a nombre de sociedades anónimas o de sociedades limitadas registradas en los Países Bajos, en Holanda? Porque los Países Bajos ofrecen unas ventajas tributarias maravillosas, inestimables, a quien con todo derecho desea, dentro de la ley, sin romper la ley, pagar menos impuestos. Se conoce como la fórmula holandesa, o más exactamente como el sándwich holandés, siendo que Holanda es el queso del sándwich. Voy a tratar de explicar en qué consiste el sándwich holandés que usó Vargas Llosa y que han usado, por supuesto, otros empresarios y otros artistas para pagar legalmente menos impuestos, a despecho de la codicia de los inspectores de impuestos españoles. Por ejemplo, una editorial pagaba una suma elevada de dinero, en euros, por un nuevo libro de Vargas Llosa. Ese pago se hacía a la agencia Balcells. La agencia Balcells, en lugar de depositar el porcentaje correspondiente en una cuenta bancaria del señor Vargas Llosa en España, le transfería el dinero correspondiente a la sociedad holandesa. Una vez que el dinero entraba a una de las sociedades holandesas de Vargas Llosa, solo tenía que tributar el 2%. Yo pensé que era 5%, pero ahora es 2%. Y luego, tratándose de regalías literarias, y luego el dinero podía salir de Holanda a otras cuentas en paraísos fiscales. Es decir, que la fórmula holandesa o el sándwich holandés permitía que un artista de renombre, como Vargas Llosa, en lugar de pagar 30% o 40% sobre su renta anual, sobre sus regalías literarias, pagase una cantidad minúscula, ¿no? Por eso el apartamento de la calle Flora estaba y está todavía a nombre de la sociedad holandesa Jurema, y por eso los dineros de Vargas Llosa entraban en cuentas bancarias holandesas para pagar menos impuestos. ¿Cómo no entenderlo, no? Eso explica por qué años atrás, pero no tantos años atrás, se descubrió primero en 2010 que Vargas Llosa había tenido brevemente en Panamá una cuenta secreta offshore, ¿no? Esa cuenta se la había abierto aparentemente el banco de inversión con sede en Nueva York y en Miami, que recibe parte de los dineros de Vargas Llosa. Esa cuenta estaba en Panamá, esa cuenta era offshore y esa cuenta estaba a nombre de una compañía llamada Talomé Services Corp. Talomé. Entonces Vargas Llosa tuvo en Panamá una sociedad offshore, brevemente, Talomé. Dice que no la usó, pero la abrieron al menos. Años después, pocos años después, entre 2015 y 2017, tuvo otra sociedad offshore, pero ya no en Panamá, sino en un paraíso fiscal probablemente más sofisticado, en las Islas Vírgenes Británicas, en Tortola, donde por supuesto los ricos del mundo suelen esconder sus dineros. ¿Cómo no entenderlos? ¿Cómo no quisiera uno ser parte de ese club tan sofisticado? Esa sociedad offshore también se la creó a Vargas Llosa, su banco de inversión, basada en Tortola, Islas Vírgenes Británicas, y se llamaba, y duró 2 años, Melec Investments.
Melec Investments, si la memoria no me falla. Entonces, está demostrado que Vargas Llosa tuvo una breve sociedad offshore en Panamá y que tuvo durante 2 años una sociedad offshore, Melec, en efecto, Melec Investments, en las Islas Vírgenes Británicas. Entonces, así las cosas. No queda claro a estas alturas, principios de 2024, si Hacienda Española se quedó o no se quedó con el apartamento de la calle Flora en el casco histórico de Madrid, que Vargas Llosa les entregó como hipoteca para suspender el proceso de cobranza de la deuda legada de 2.100.000 euros. Eso está por saberse, por resolverse. Esa es una primera duda. Luego no queda claro si Vargas Llosa sigue usando sus sociedades holandesas, sociedades anónimas y sociedades limitadas para evitar pagar unos impuestos copiosos, opresivos en España y usando el sándwich holandés, Holanda haciendo el queso, pagar cantidades minúsculas y luego sacar el dinero de Holanda. El dinero entra a Holanda, paga un porcentaje chiquito y sale volando de ahí, sabe Dios a dónde, ¿no? Quizá al comienzo la intención era Panamá, quizá después la intención era Tortola y las Vírgenes Británicas, quizá el dinero entra a una cuenta en París, una cuenta en Londres, una cuenta en Nueva York, una cuenta en Lima, pero ya cumplió con pagar impuestos. O sea que no se ha cometido una infracción legal, no se trata de una evasión tributaria, se trata de un complejo armado legal, un complejo entramado legal para sortear a los odiosos inspectores de impuestos y cumplir con la ley pagando lo menos posible. Este es un poco el caso, ¿no? Lo que me lleva a la pregunta original de por qué Vargas Llosa se ha hecho ahora y está por cumplir 88 años en los próximos días, los va a cumplir el 28 de marzo. 88 años. O sea que va a superar a García Márquez, que murió con 87, ¿no? Ojalá supere a Edwards, que murió creo que con 91. Lo que me lleva entonces a la pregunta de por qué Vargas Llosa, tan octogenario y anciano, siendo ya peruano y luego español, se hace dominicano, ¿no? Quizá Vargas Llosa ha pensado, si el fisco español se queda con mi piso del casco histórico de Madrid y no queda más remedio, bueno, perdí el juicio, ¿no? Y se quedan con mi propiedad, entonces quizá a Vargas Llosa le conviene ser ciudadano dominicano, residente fiscal dominicano, pasar un número de días al año en Juan Dolio, en el Club Hemingway, en las paradisíacas playas dominicanas que bien conozco, pagar sus impuestos ahí, en la parte oriental de la isla de la Española, unos impuestos que seguramente van a ser muy amigables, porque así de amigables son todos en República Dominicana con los forasteros, y en particular con un forastero tan estimable como Vargas Llosa y su ex esposa Patricia y su pariente Lucho Llosa, que hace películas ahí. ¿Por qué Lucho Llosa vive en República Dominicana y hace películas ahí? Por las razones del dinero, por las razones tributarias. Porque el gobierno dominicano otorga un montón de estímulos y beneficios y facilidades tributarias si haces películas ahí. Basta con que muestres escenarios, paisajes, ambientes dominicanos que supuestamente van a promover el turismo y tal, para que el gobierno te dé en parte o totalmente lo que has gastado en la producción de la película, con lo cual terminas haciendo la película con dinero del gobierno, con dineros públicos. Y yo estoy en contra de eso, en República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Yo estoy en contra de que se usen los dineros públicos para financiar películas privadas, pero se usa el argumento de que esas películas van a fomentar el turismo y bla, bla, bla. Entonces es posible que Vargas Llosa se esté protegiendo, ¿no?
No sé si ha perdido ya el juicio con el fisco español, con Hacienda. No sé si ha perdido ya la propiedad en el casco histórico de Madrid, en la calle Flora. Pero aun si eso no hubiera ocurrido, y está por verse quién va a ganar, si Vargas Llosa o el fisco español, quizá él está protegiéndose, ¿no es cierto? Y en ese caso pasaría el mínimo número de días requeridos por la ley cada año en República Dominicana para tributar allí y para escapar de la vigilancia severísima de la Hacienda española, ¿no? Por otra parte, siendo ya dominicano, pagando impuestos en República Dominicana, estaría más cerca de su familia. Y yo supongo que don Mario no quiere estar en Madrid solo, ¿verdad? Estaría más cerca de Patricia, que creo que es muy feliz viviendo ahí en Juan Dolio, República Dominicana. Estaría cerca de Lucho Llosa, el hermano menor de Patricia, y en fin, de la familia, ¿no? La familia, de los dos hijos que tienen Lucho y Roxana Valdivieso, la gran artista. Entonces, yo pienso, en base a todo lo que he investigado, he leído, en base a todo lo que he escuchado por aquí y por allá, que la decisión de adoptar la nacionalidad dominicana tomada por los Vargas Llosa tiene que ver con el juicio tributario en España, y sería una suerte de plan de contingencia o plan B que Vargas Llosa tendría en caso de perder ese juicio tributario en España. Así las cosas, seguiré atento y seguiremos informando, y por supuesto estoy sentimentalmente siempre del lado de los artistas que, sin vulnerar la ley, tratan de pagar impuestos, sí, como no, pero sin exagerar, es decir, respetando la ley, pero lo menos posible, ¿no? Así que vamos a ver cómo termina esta historia. Estaré atento y prometo seguir informando con la independencia de juicio que sospecho ustedes esperan de mí. Seguimos.